El día de hoy, pues estoy muy contento porque nos acompaña un morelense destacado, un licenciado, un abogado que se ha dedicado a la defensa de los intereses de un sector muy vulnerable, desprotegido. Él es licenciado en Derecho, es especialista en Derecho a la Información y Protección de Datos Personales, es especialista en Derecho Electoral, principalmente en lo relacionado con las candidaturas independientes, es especialista en Seguridad Social y Sindicalismo, en Educación y bueno, ha trabajado, se ha desempeñado en diversas instituciones a nivel local y a nivel nacional, como lo son el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, el INIPE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, en fin, es un abogado hecho y derecho y en toda la extensión de la palabra. Licenciado Arturo Domínguez Quirós. Licenciado, bienvenido, muchas gracias aquí a tu espacio. Al contrario, licenciado, muchas gracias por la invitación y sobre todo, como bien mencionas, por dar un poquito de espacio y sobre todo la voz al sector de jubilados, que en esta ocasión pues para mí es muy importante alzar la voz sobre unos temas que les están afectando y como bien dices que son nuestros derechos y es importante que más personas los conozcan y sobre todo pues que le demos la importancia que tiene este gran sector de personas que nos han enseñado a todos durante el largo de su vida, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjense, estimado auditorio, que en días recientes hemos estado tratando justamente los derechos relativos o relacionados con los profesores. En este caso, que ellos cuando se jubilan, cuando cumplen el tiempo de servicio necesario, tienen una pensión por jubilación que está enmarcada en la ley del ISSSTE. Al principio comentábamos con el licenciado, queríamos tratar muchísimos temas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en un especial. Cuando una persona que está sujeta al régimen del ISSSTE obtiene una pensión, la ley establece que ésta debe de sufrir un incremento anual de conformidad con el salario mínimo, con el aumento porcentual del salario mínimo. Pero muy recientemente, de conformidad con un par de criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues estos derechos han sido restringidos. Licenciado, ¿nos puedes comentar de qué manera han sido restringidos estos derechos? Sí, fíjate que un tema muy importante que yo creo que es necesario que puntualicemos es cada que existe una reforma en la ley del ISSSTE, existe una afectación. Es decir, siempre que se cambia la ley del ISSSTE, algo se quita y generalmente afecta a un nuevo grupo de personas, de trabajadores en activo, que muchas veces no identifican que esa afectación como activo posteriormente también te puede conllevar una afectación como jubilado. Entonces, básicamente la ley del ISSSTE se ha modificado particularmente con este tema del salario mínimo, tuvo una afectación el 31, bueno, cambia la ley del ISSSTE entre el 5 de enero del 93 y luego al 31 de diciembre del 2001. En esa ley, esa ley que ya está abrogada, se establecía que el incremento de las pensiones se iba a dar conforme al incremento que tuviera el salario mínimo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Posteriormente, con ese cambio de ley y a partir del 1 de enero de 2002, se establece que los incrementos de pensión se van a llevar conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Es decir, te quitan el parámetro del salario mínimo y empieza a aplicar un nuevo parámetro. Ahí nadie reclamó, porque ese reclamo, o ese cambio, tenía que ver con una mejora sin querer, porque hablábamos de la inflación. Y obviamente la inflación pues era más alta que el incremento que tenía el salario mínimo. Entonces ahí prácticamente nadie dijo nada sobre eso, pero la gente buscaba que no se subiera solamente sobre la inflación, porque también era muy pequeña en cuanto a parámetro del incremento. Entonces, esas son un cambio fundamental donde primero las pensiones se tenían que subir conforme al salario, luego conforme al índice. Se hace una serie de juicios antes de que yo siquiera estuviera en esta área y se pide que prevalezca una ley vigente incluso antes del 5 de enero del 93. Estamos hablando del 84, la que estuvo vigente entre 84 y 93, que hablaba que las pensiones se iban a subir conforme a la plaza que tenía el trabajador o el jubilado cuando era trabajador. Es decir, todos sabemos que el salario mínimo es el que sube menos, pero cada año en las negociaciones sindicales, en las negociaciones salariales, el trabajador o el sueldo de un trabajador, particularmente en este caso tocando el tema de la educación, pues era un incremento mayor. No se le subía lo mismo al salario mínimo que al maestro frente al grupo, o que al director, o que al asistente de plantel. Entonces la gente empezó a hacer juicios para buscar que no se le diera el índice, pero tampoco pidieron el salario, pedían que se diera el sueldo de la plaza, o el porcentaje de incremento de la plaza. Esa era realmente la intención. Se logra una jurisprudencia y se establece que
la Corte establece que se le va a dar el que más le beneficie al jubilado. Es decir, si en ese momento era más alto el índice, le damos el índice. Pero si al siguiente año, el incremento es anual, por cierto, y se aplica en el mes de febrero, pues si el incremento era mayor el de la plaza, se le daba ese factor de plaza. Y hasta ahí vamos bien. El problema, pues, es cuando ya se viene un tema diferente, donde se toca el tema de desindexación del salario mínimo, donde ya no existe la figura como tal del salario mínimo para muchas cosas, y se crea una figura que se llama UMA. Entonces, en 2016 se crea esta figura de UMA y tiene el mismo crecimiento que el índice. Voy a cortar un poquito del tema, pero la gente empieza a entender diferente las cosas. Ya no saben si le suben la UMA, ya no saben si le suben el índice porque miden lo mismo. Y la gente dice, es que a mí me está aplicando el índice, la UMA. No, te están aplicando el índice todavía como lo marca la ley. En ninguna ley del ISSSTE se establecía que el incremento de las pensiones iba a ser UMA. Solo existían 3 factores: salario mínimo, índice nacional de precios al consumidor y el porcentaje de incremento del trabajador en activo. Solamente. Pero nos empiezan a meter una figura como la UMA y empieza a generar ahí un poquito de desequilibrio. Oye, pero licenciado, ¿de qué manera fue como se empezó a usar este criterio de la unidad de medida y actualización, si cuando nos la presentaron a todos los mexicanos nos dijeron que iba encaminada justamente al pago de contribuciones, al pago de derechos, al pago de multas, al pago de sanciones, pero no tenían que ver directamente con los derechos propiamente que les asistían en los diferentes ámbitos al gobernado? Entonces, ¿de qué manera se distorsionó o cómo fue que las autoridades, en este caso, empezaron a aplicarlo directamente a lo que es las pensiones? Partiendo de esa situación, como bien dices, el tema era una desindexación. Cuando se aprueba la reforma constitucional hablando de la desindexación del salario mínimo, ese es el tema. O sea, sirve para colaborar, para ayudarle a toda la gente y sobre todo, como bien lo ha hecho el gobierno, para permitir un despegue del salario mínimo. Uno de los argumentos por los que el gobierno no subía el salario mínimo y siempre era el menor, por eso a nadie le importaba que le incrementaran su pensión conforme al salario mínimo, era porque el salario mínimo siempre era lo que menos subía. Entonces, al crear la UMA para desindexarla del salario mínimo, eso ha originado, y por eso tenemos en últimos años, no solamente es una cuestión de gobierno actual, esto tiene que ver con un crecimiento progresivo en donde empezó a subir el salario mínimo más, porque esta figura de la UMA lo manejo yo como una especie de cohete, sube el salario y la UMA fue la que se fue quedando. En 2016, cuando se crea la UMA, cuando se crea la UMA, se crea a la par del salario mínimo, valían lo mismo. El siguiente año el salario ya tuvo su despegue diferente al de la UMA y la UMA se fue quedando. Entonces, partiendo de eso, no se notaba la diferencia. Era lo mismo, la UMA era la misma 2016 y se va despegando conforme van pasando los años. Y el ISSSTE, el IMSS, empiezan a aplicar la figura de la UMA porque si siguieran tomando ciertos parámetros del salario mínimo implicaba una pensión mayor. El salario solamente puede ser en más casos, pero concretamente hay 2 temas en los que se aplican las pensiones. Una, para el sector que decíamos 93-2001, para el incremento de la pensión conforme al salario, que nadie la quería hasta que tuvo el despegue. Nadie quería que su pensión fuera calculada en salario mínimo hasta que tuvo un despegue después de 2017. Cuando empezamos a ver que el salario sube más que el índice y que la plaza, ya empezamos a hacer juicios para pedir el incremento en salarios mínimos. Por eso antes no lo habíamos tocado y que no queríamos. Al contrario, si me daban el índice era mejor. Se empieza a generar esto y eso el ISSSTE lo observa, el IMSS lo observa. Nos están pidiendo que incrementemos el salario más de lo que teníamos pensado. Y el otro factor, que también es importante, no le aplica a todos tampoco, así como este solo aplica a un sector, es el salario mínimo medía el tope de las pensiones. En el caso del IMSS, 25 salarios mínimos, en el caso del ISSSTE, 10 salarios mínimos. Entonces, sí hablamos de un crecimiento bastante diferente porque, por ponerle números, mientras una pensión, voy a ponerlo en números actuales para que sean por ahí, para que se sienta feo. Sí. En 2022, 10 sumas diarias por 30 días, el tope estamos hablando de que en el caso del ISSSTE son 28,866 pesos. Esos son al valor de UMA. Al valor del salario mínimo, si se siguiera pagando con el crecimiento que ha tenido estos últimos años del salario mínimo,
la pensión máxima tendría que ser de 51,861 pesos. Cuando el IMSS notan eso, obviamente aquí puse valores de 10 salarios, podría ser de 25 salarios en el caso del IMSS, pues ya no me conviene. Sí. Ahí es cuando el IMSS dice, vamos a pelear por donde sea, porque no podemos seguir pagando en salarios mínimos ese tope. Y es que todos, disculpa que te interrumpa, licenciado, y es que todas las personas que percibían una pensión, no solamente del ISSSTE, sino del régimen del Instituto Mexicano de Seguro Social, de los regímenes de seguridad locales, lo que es todas las personas que han laborado para los ayuntamientos, para el gobierno del estado, afectó directamente, porque todos creíamos cuando se empezó, sobre todo a partir de la entrada de este nuevo gobierno y los aumentos exorbitantes al salario mínimo, pues que todos iban a estar muchísimo mejor. Pero entonces platícanos, ¿cómo nos bajaron de nuevo al piso las autoridades? ¿Cómo nos restringieron? ¿Bajo qué criterio nos restringieron ya en específico esos incrementos a las pensiones? Yo hablo de primero creo que es importante mencionarlo, el tema lamentablemente que vivimos en el país está muy polarizado, o eres de un lado, ya no hay más, o sea, o eres blanco o eres negro. Aquella persona que se mantiene al centro es mal vista en muchas ocasiones, y de repente en las peleas incluso ya no es ni siquiera los personajes públicos, sino en los seguidores de cada uno de los personajes, se hace muy fuerte. Yo creo que el tema de la afectación de la UMA, y por eso creo que es importante entender su inicio desde 2016, incluso una aprobación previa desde 2015 cuando se viene trabajando, todos los diputados votaron. Fue una reforma constitucional, por lo tanto todos los diputados votaron, federales, tuvo que haber una mayoría, hubo un dictamen, hubo senadores que votaron. Al generar una reforma constitucional, lo sabemos, pasa de una reforma de la Cámara que inicia, continúa, regresa para su proceso de publicación, se manda al Ejecutivo, en este caso le tocó a Peña Nieto, y se publica la ley. Entonces hablamos de una corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal. Después, eso tiene que pasar, perdón, me estaba saltando esa parte, pero tiene que pasar por una aprobación de todas las legislaturas locales. Entonces, diputado que le tocó estar en esos tiempos en Morelos también, y en cualquier parte del país, y bueno, habla de una armonización, todos los cabildos entran en ese proceso. Entonces, prácticamente todos nuestros representantes populares que se encontraban vigentes entre 2015 y 2016 dijeron sí, vamos a desindexar el salario, y nadie puso atención a las letras pequeñas. Cuando entra el gobierno de Andrés Manuel, pues la gente tenía expectativa de que se iban a regresar las cosas. El problema es que la gente que se mantuvo en el ISSSTE particularmente y en el IMSS fue la misma gente que venía trabajando. Entonces todos los criterios que se manejaron fueron los mismos, al grado de que tanto el IMSS como el ISSSTE, que son dos representantes particulares y fuertes del gobierno federal, se la pasaban interponiendo denuncias para buscar que las tesis que había en contra de la aplicación, en este caso que querían que prevaleciera la UMA, pues cada vez se fueran a un grado mayor. Petición que se hacía en cualquier dependencia para que se pagaran salarios mínimos, automáticamente era desechada, y buscaban siempre que se regresara al punto de pagar en UMA también incluso las pensiones. Entonces hablamos de que este gobierno, si bien no lo hizo, mantuvo la misma postura e incluso estuvo impulsando constantemente denuncias para que se pagara conforme a la UMA. El presidente ha dado comentarios en las mañaneras, y siempre dice, lo estoy revisando, lo voy a revisar, voy a dar con la pensión del bienestar, pero no ha tocado y no ha agarrado el tema directamente. Entonces se ganó una jurisprudencia a nivel colegiado de circuito en la Ciudad de México. Se gana una jurisprudencia donde se establece que va a prevalecer el salario mínimo, y todo el mundo se emocionó. Incluso por ahí hubo un resbalón del sindicato de maestros, en donde la persona al frente decía que pues que ya a partir de esa jurisprudencia a todos, casi a partir del lunes, a todos se les iba a pagar ya en salarios mínimos, lo cual pues no, es una jurisprudencia, tienes que presentar un procedimiento para acceder al beneficio que ella brinda. Pero bueno, así fue como se manejó, y pues lo que pasó es que solo era un colegiado. En otro colegiado, en otro estado, sale una en contra, y el Poder Ejecutivo insistió hasta que se generó esta contradicción de tesis, y ya es posterior a eso que el tema lo toman los ministros de la segunda sala de la Corte, y algo que duele, 5 personas de las que más ganan en el país deciden que ya estás ganando mucho. Entonces ahí es como
yo no lo puedo reducir a una jurisprudencia, que si bien tenemos que hubo una jurisprudencia del 25 de junio del 21 donde se dice que el monto máximo va a ser en UMAS, y luego el 9 de septiembre del 2022 hay una jurisprudencia que dice que a los que sí les tocaba el incremento de salarios para el sector 93-2001, ya solo va a ser en UMAS. Pues sí, pero no solamente son los 5 ministros. Ha habido completamente un sistema político de todos los poderes para que se llegara a este punto. Perdón. Sí. Sí hubo una presión, si bien no directa, pero claro, o sea, el simple hecho de llegar a una petición teniendo una jurisprudencia a tu lado y que te digan no, pues se entiende que no quieren pagar. Sí, el tema es presupuesto, ¿no? Sí, lo que contrasta es justamente lo que dice el ministro, el presidente actual de la Suprema Corte, que es una corte autónoma, siempre enarbolando el principio de división de poderes, cuando pues no nada más en este tema, sino en varios, pues se ha visto que se está siguiendo las líneas y que nunca como antes o como hoy vemos una corte parcial. Bueno, licenciado, ya tenemos la jurisprudencia, la segunda, nos hablaste de que la segunda sala determinó así. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué sigue? Tú que te dedicas a la defensa de los intereses de este grupo de personas, ¿qué es lo que sigue? Primero yo creo que es, y por lo que te agradezco mucho el espacio, licenciado, es no bajar la guardia y no callarse. El tema de lo que está pasando es aplicación de una ley que además, diferente a todo lo que nos enseñaron, yo sé que la interpretación y yo sé que hay mucho por aprender en el camino del derecho, pero es difícil decirle a alguien que estuvo 30 años de servicio, que le digas, ¿sabes qué? Este artículo constitucional que nos lo recitaban de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y ellos dicen, yo me jubilé en el 2015-14 y me estás aplicando una ley 2016. Entonces yo creo que primero es eso, el entender que lo que está pasando es 5 personas resuelven y se acabó, y ya no hay más en el país para hacer. Creo que lo que se tiene que hacer, más allá de la parte jurídica, que desde luego la vamos a destacar, pues es que nuestros diputados hagan algo. A nivel federal, tanto el dictamen que se presenta en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores habla de que la UMA o esta desindexación del salario mínimo no implica una prohibición para que se siga aplicando el salario mínimo en las pensiones. Lo dice la parte considerativa. Todo el proceso legislativo, te comentaba antes de iniciar, pues a mí me enseñaron, yo fui a la escuela con la idea del espíritu del legislador, ¿no? En la materia que aprovecho el espacio también de recordar al maestro que nos enseñaba de la teoría del derecho, Tomás Osorio, que en paz descanse, nos hablaba de eso, el espíritu legislador, y si la ley no te lo dice, te vas para atrás, ¿no? Mi maestro también en su momento parlamentario, Leal Acevedo, es importante que conozcas todo el... ¿Para qué? ¿Para qué si al final del día la ley de menos de una página y media quita toda la parte considerativa de un año de trabajo? Entonces, primero los diputados. Yo creo que sí tenemos que exigir a cada uno de los representantes que tenemos para que esa parte que venía en las consideraciones de ley se plasme, como lo quiere la Corte, en una ley de la UMA. Se puede aplicar para todo lo demás, excepto en pensiones y seguridad social, que fue así como se trató desde un inicio. En el caso jurídico, en México no hay más que hacer. En México el tema está ejecutoriado prácticamente por la Corte. Nosotros llevamos o representamos a muchos jubilados, de los cuales todavía el procedimiento está pendiente. Hay muchos casos de esos donde se ejecutorió antes. Entonces, bueno, es cuestión de esperar los cumplimientos y los respectivos pagos. Hay otros que retroactivamente, ya después de la sentencia, nos está aplicando un colegiado. Entonces, desde ahí, pues hay que cuidar esos espacios todavía, fortalecer, en materia administrativa, para los que no manejan esta área, no es amparo como tal directo cuando promueve la autoridad. En este caso se maneja como una revisión fiscal. Entonces, proteger las revisiones fiscales que se están desahogando ahorita en los colegiados de circuito. Y cuando lleguemos a un escenario final donde ya no haya nada que hacer, pues tenemos que acudir particularmente a una petición, una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a través de una resolución nos representen ante la Corte Interamericana y logremos que a través de ahí cada jubilado en contra del Estado mexicano
se le recomiende, se le exhorte a hacer estas reformas que son necesarias. Yo solamente quiero destacar que está bien todo el proceso, pero ¿por qué tenemos que esperar que venga un órgano internacional a decirnos algo que nuestros diputados también quisieron dejar plasmados en su momento? De lo poco bueno que hicieron fue que al menos quedó plasmado en ese escenario, ¿no? Si la ley no nos gusta, pero por lo menos nos dejaron ahí una alternativa. Licenciado, ¿ya lo estás trabajando? Cuéntanos, porque la verdad es que nos interesa, bueno, son de los temas más relevantes, porque de por sí, ya por ahí los memes dicen que somos de la generación, por lo menos tú y un servidor, de los que ya no vamos a recibir una pensión, pero las personas que están recibiendo una pensión y que están actuando en detrimento no solamente del principio de retroactividad de la ley en beneficio que acabas de referir, sino de todo el espíritu de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, pues entonces, ¿qué está pasando? Y te lo pregunto porque sé que eres de las personas, yo creo que es de los pocos abogados en el país, sin temor a equivocarme, que está metido de lleno en el tema y está luchando verdaderamente porque se le respeten o las personas a los que les asisten a sus derechos sean restituidos en el ejercicio de los mismos. Licenciado, dinos, por favor, si ya estás trabajando o si vas a empezar a trabajar, porque seguramente es la línea que se tiene que seguir y no creo que haya muchas personas que lo vayan a hacer o que lo estén haciendo. Pues la verdad es que pareciera que no, pero todo el tiempo estamos en proceso. Yo creo que el tema de lo que se hace siempre hay una cuestión social. Sí. Entonces, el trabajo creo que debe ser así. Creo que primero trabajamos sobre las cosas que nos comprometemos. Yo siempre lo he dicho, mi prioridad son los jubilados. El tema no va más allá, a veces me cuesta, es difícil, y eso es un consejo para todos los abogados o para cualquier persona que tenga alguna actividad profesional o cualquier tipo. Es difícil decir no, es difícil decirle no a un amigo que llega a pedirte algo, pero si esa petición va hacia otro lado diferente al que tú tienes, pues yo creo que vale la pena decir que no. Entonces, el trabajo que hacemos siempre va a ser en pro de los derechos de los jubilados hasta que nos cierren todas las modificaciones de ley y todas las jurisprudencias. Hoy tú hablabas de algo muy interesante y que lo vamos a dejar en un puerto más. Todos los jubilados empezaron a preocuparse por el cambio de ley, los activos no. Yo coticé, yo tengo mi cotización al ISSSTE porque también fui trabajador del ISSSTE, tengo ahí mis cálculos todavía, tengo mis semanas cotizadas, pero no tengo derecho a este tipo de beneficio como todos estos jubilados. Y entonces te das cuenta que los juicios que nosotros hacemos también tienen un impacto en el régimen pensionario. Entonces hay posibilidades de regresar al régimen anterior porque hay muchos espacios que todavía no se han cubierto por parte, pues, de la autoridad. Lamentablemente no hay jurisprudencia establecida que diga que son completamente viables, y lamentablemente, viendo el escenario, no tardarán los ministros de la segunda sala a hacer un análisis profundo, detallado en 3 minutos y decir, pues el régimen pensionario no procede para atrás, ¿no? El cambio de régimen, perdón. Entonces, pues este tema de las afores, se habla de muchas cosas, se habla mucho de las cuentas individuales. Yo creo que para nosotros, como abogados, como personas que aspiramos hasta estar en el servicio público en algún momento determinado, pues siempre es importante enfocarnos en esto y que todos los accesorios lleguen cuando tengan que llegar. Para mí creo que siempre va a ser importante el proyecto y que partamos de ahí para lo demás que podamos conseguir en un sector y en beneficio de la comunidad. Nunca olvidar el enfoque social. Licenciado, ¿en dónde te encontramos? ¿Dónde tienes sus oficinas, tus números telefónicos? ¿Cuál es la manera en que se te pueden contactar todas estas personas que pudiesen necesitar de tu asesoría, de tu atención profesional? Atendiendo a las necesidades, sobre todo a los cambios, particularmente ahora somos youtuber, ¿no? Tenemos un canal de YouTube en el cual subimos toda la información de la que platicamos. El canal es muy sencillo, es entrar a su buscador de YouTube y poner Arturo Domínguez Quirós, ese es el canal. Dicen por ahí los nuevos canales, suscríbanse a mi canal. La verdad es que pareciera que no, pero nos ayuda mucho a tener un buen alcance, a llegar al sector específico que buscamos. Sobre todo también creo que ese es el mecanismo, hay mensajes, ahí intercambiamos mucha comunicación, y nuestras redes básicas, pues obviamente también Arturo Domínguez Quirós en la parte de Facebook, en la parte del WhatsApp es el 55 79 91 26 59. Es número personal, siempre lo estamos atendiendo, no contesto muchas llamadas, esa es la realidad. Las consultas en todo el país son muchas, pero todas llegan ahí y de ahí canalizamos. Y bueno, nuestras oficinas, estamos en el World Trade Center en la Ciudad de México, Montecito 38, en la alcaldía Benito Juárez, si no me equivoco.
Entonces, bueno, estamos en el piso 28. Muy bien, no, pues seguiremos, si nos permiten, licenciado, muy de cerca tu trabajo, porque nos interesa a todos. La verdad es que son de los temas relevantes desde el punto de vista social, como bien lo dices, y sobre todo reconociendo que profesionistas tan éticos y comprometidos con las verdaderas causas hay pocos, y uno de esos es el licenciado Arturo Domínguez Quirós. Licenciado, agradezco bastante el favor de tu compañía, de tu presencia, de tu instrucción, y recordarte que este es tu espacio y lo tienes abierto para cuando quieras compartirnos algo más. Gracias por la invitación y por darme oportunidad de dar voz a los que no están siendo escuchados. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Agradezco a todos, como siempre, el favor de su compañía. Este espacio es corto, pero en esta ocasión creo que ha sido uno de los más aportativos desde el punto de vista del conocimiento jurídico. Estamos pendientes, ya saben que este es su espacio, es espacio de todos ustedes, nuestros derechos. Nos vemos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes en punto de la 1 de la tarde, aquí en el espacio de todos ustedes, nuestros derechos. Muchísimas gracias. Listo. Licenciado, muchas gracias, hombre.